aceptamos a los que el nombre del Señor Jesucristo pueden estar bajo el nombre del reino de los cielos. ¿Por qué? Aceptar el nombre de una persona permite convertirse en hijos bajo el nombre del reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios. Aceptar el nombre del Señor Jesús permite estar bajo el nombre del reino de los cielos. ¿Cuál es la razón de esto? Por una razón que tiene que ver con hacer un pacto. Hablando de hacer un pacto, entendemos que el Padre Celestial Jehová estableció al Señor Jesucristo como el nuevo pacto. Entonces, todos los que aceptan el nombre del Señor Jesucristo equivale a haber guardado el pacto de Dios. Todos los que aceptan el nombre de Jesucristo equivale a guardar el pacto de Dios. Entonces, ya que Él dice, Él ha aceptado el nombre de mi Hijo Jesucristo, entonces Él es un hijo bajo mi nombre. Haré que Él obtenga el nacer de Dios. Esto es, aceptar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, originalmente, el Padre Celestial al principio, con la nación de Israel en el Medio Oriente, estableció el antiguo pacto. Pero el antiguo pacto, ¿cómo se define como guardar el pacto de Dios? Al principio, Dios sacrificó bueyes, ovejas y ganado. Y ordenó a Israel sacrificar bueyes, ovejas y ganado, para hacer un pacto, y puso el pacto. Roció la sangre sobre el libro del pacto. Y también sobre el pueblo. Así es como se hizo el pacto. Entonces, ¿cómo se definía para el pueblo el guardar este pacto? Si el pueblo servía únicamente a Jehová, entonces equivalía a haber guardado este pacto. Si el pueblo servía a Jehová, no servía a otros dioses, y solo, con todo el corazón, la fuerza y la mente, con toda su vida, servía a Jehová, entonces para siempre recibiría el amor de Dios. Recibiría de Jehová el amor eterno. Pero poco después de hacer el pacto, los israelitas adoraron al becerro de oro. Hicieron un becerro de oro. En solo 40 días. Ellos abandonaron a Jehová, y luego se rebelaron contra Jehová muchas veces. Después, finalmente Dios se enojó, y no les permitió llegar a la tierra de Canaán, solo durante el tiempo en el desierto, aquellos que nacieron durante los 40 años. Y esas personas, así como los menores de 20 años, pudieron llegar a la tierra de Canaán. Luego, llegaron a la tierra de Canaán, obteniendo lo que Dios prometió, la tierra que fluye leche y miel, aunque ellos obtuvieron la tierra. En esa misma tierra, rompieron el pacto. ¿Qué significa romper el pacto? Significa abandonar a Jehová. A esto se le llama romper el pacto, porque Dios hizo un pacto con Israel diciendo, hago un pacto, seré tu Dios, y tú me servirás únicamente a mí. Si Israel no servía a otros dioses, entonces guardaba este pacto. Si ellos solo servían a Jehová, y no servían a otros dioses, guardaron este pacto. Pero los israelitas, casi todos ellos, abandonaron a Jehová, abandonaron a Jehová, para servir a ídolos, para servir a becerros de oro. El más famoso fue un rey llamado Jeroboam. Después de convertirse en rey, guió al pueblo a adorar becerros de oro. Colocó uno de los becerros de oro en Dan, y el otro becerro de oro lo estableció en Betel. Así que el pueblo, desde muy lejos, llegó hasta Dan, viajando 3 o 4 días, para ir a Dan, y postrarse ante ese becerro de oro. ¿Qué es un becerro de oro? Es un becerro hecho de oro. Hizo 2 becerros, uno en el lugar de Dan, y el otro en Betel. Ellos los adoraban allí continuamente. Así que, los becerros de oro de Dan y Betel se convirtieron en los dioses de Israel. Llegaron a ser sus dioses. Abandonaron a Jehová Dios, y eligieron a otros dioses. Abandonaron al Dios de sus antepasados, de Israel, y eligieron a otros dioses como su Dios. A esto se le llama romper el pacto. Y hoy, el hermano Heber vuelve a preguntar a los hermanos y hermanas, ¿por qué ellos rompieron el pacto de Dios? ¿Por qué razón? ¿Acaso no lo sabían? ¿Acaso no sabían que Dios los salvó de Egipto para ser su Dios para siempre? ¿Por qué abandonaron a Jehová? Abandonaron al Creador de todas las cosas. Abandonaron al Dios de todo, para servir a un becerro sin aliento de vida. Resulta que esto tiene que ver con algo. Y es que ellos no tenían un mediador del pacto. Aunque Moisés fue el mediador del pacto, no tenían a nadie
No tenían a nadie que pudiera fortalecer al pueblo, para que nunca jamás abandonaran a Jehová. A un pastor. No tenían. A este que es llamado pastor, también llamado mediador del pacto, y también llamado el gran sacerdote que por este pacto dio su vida y resucitó de entre los muertos. Por eso los israelitas no tenían al Señor Jesucristo. No tenían al Señor Jesucristo para fortalecerlos. Por lo tanto, la gente abandonaba a Dios. Es decir, cuando abandonaban a Dios, nadie se levantaba para protegerlos, para exhortarlos a volver a Dios, y nadie hacía expiación por ellos, para que el pecado que los ataba fuera expiado, sino que seguía dominándolos. Como nadie hacía expiación por ellos, su pecado seguía estando en ellos. El pecado los impulsaba a adorar ídolos. El pecado los impulsaba a abandonar a Jehová. Por eso, la gente del Antiguo Testamento no podía echar raíces profundas. La gente del Antiguo Testamento acababa abandonando a Jehová. La gente del Antiguo Testamento simplemente no tenía un mediador del pacto. Se apartarán de Jehová. Demos un ejemplo. Los judíos de hoy en día, algunos, todavía heredan de la antigüedad este tipo de vestimenta de los fariseos, y se comportan igual que los antiguos fariseos. Llevan sombreros altos. Y todavía tienen atada a la cabeza una especie de caja colocada en la frente, diciendo que deben guardar los mandamientos de Jehová, y escrituras similares, colocadas en la cabeza, colocadas en este sombrero, dentro de una pequeña caja. Visten trajes negros. Y luego vienen al sitio del antiguo templo. Vienen al muro de las lamentaciones. Vienen allí a orar, llorando mientras oran, pidiendo, Jehová, ten misericordia de nosotros. Ellos lloran. Parece que lloran. Parece que están muy tristes. Pero parece que es para una foto. Deliberadamente filmado para que la gente lo vea. Entonces, ¿por qué ellos, a pesar de orar así, no pueden obtener la misericordia de Jehová? Es por esta razón. Porque ellos no aceptan a Jesús el Redentor. El Padre Celestial quiere establecer al Señor. Si no aceptan al Señor Jesús, incluso si oran, y se sienten bien, pero sus corazones no pueden llegar a ser de todo corazón, con todas sus fuerzas, y amar a Dios con toda su vida. Incluso ellos sirven en secreto a otros dioses. Entonces es porque al no aceptar al Señor Jesús, su nueva vida no tiene fundamento. No hay un Redentor para salvar sus propios espíritus. No hay un Salvador para salvarnos, para hacer que el espíritu dentro del hombre se libere de las ataduras del pecado. Si no aceptan a Jesús, entonces el pecado los ata. El pecado los ata. Y el pecado permanece dentro del hombre. Por lo tanto, esa persona es culpable. Y entonces no puede usar toda su vida para amar a Dios. Porque dentro de él, por ejemplo, él quiere servir a Jehová, quiere servirle de todo corazón. Pero como no acepta al Señor Jesús, no puede hacerlo. Él no acepta al Señor Jesús. Bien, ya que no acepta al Señor Jesús, entonces el pecado de Satanás entra en él, dejándolo sin fuerzas para servir a Dios, e incluso el espíritu de Satanás lo impulsa a servir a Satanás, servir a los ídolos, servir a otros dioses, servir al oro, la plata y las riquezas. Por lo tanto, no puede lograrlo. Esta es la gente del Antiguo Testamento, que no pueden servir a Dios. Aquellos que sirven a Dios. El Señor dijo, cuando vino al pozo de agua, había una mujer samaritana hablando con él, y el Señor dijo, los verdaderos adoradores de Dios deben ser nacidos del Espíritu de la verdad. Deben ser nacidos del Espíritu de verdad, para poder servir verdaderamente a Dios. Así que el hombre debe convertirse en una nueva creación, solo en su interior. Los nacidos del Espíritu pueden servir a Dios. Aquellas personas del Antiguo Testamento, ninguna de ellas nació del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos abandonaron a Dios. Pero en el Nuevo Testamento surgió un mediador del pacto. En el Antiguo Testamento no hubo nadie que fuera mediador del pacto. Moisés murió, y aunque Moisés era como un mediador del pacto, el mismo Moisés era un pecador. Entonces, ¿cómo podía fortalecer a la gente para no pecar? Él mismo era un pecador, así que no podía ser el mediador del pacto, aunque aparentemente era el mediador del pacto del Antiguo Testamento. En realidad, no podía fortalecer al pueblo. No podía lograr que el pueblo nunca abandonara a Dios. No podía hacerlo. Pero hay un mediador del pacto, que es el Hijo Santo y sin pecado. Él nunca pecó. Y el Espíritu dentro de él
No es un espíritu de pecado. El espíritu dentro de él es el espíritu del Hijo de Dios Creador. Después, el Padre Celestial le dio autoridad, poniendo el Espíritu de Dios dentro de él. Así, este santo y glorioso Señor Jesús se convirtió en el mediador del pacto. Y él tiene autoridad, la autoridad que creó el universo y todas las cosas, con tal de que una persona esté dispuesta a confesar su nombre, esté dispuesta a confesar el nombre del Señor Jesucristo, y a aceptar el nombre del Señor Jesús. Entonces, una vez que lo acepte en su espíritu. Bien, el Señor dice, este hijo me ha aceptado. Entonces, él es mi hijo, y también hijo de mi Padre Celestial. A partir de ese momento, pasa a ser enseñado por mí, pastoreado por mí. Él nunca más abandonará a Dios. Es precisamente porque el Señor Jesús se convirtió en el mediador del nuevo pacto, haciendo que en el Nuevo Testamento, las personas dentro del nuevo pacto, sean todos del reino de los cielos, todos los hijos nacidos del Espíritu Santo. Todos los hijos son pastoreados por el Señor y fortalecidos por el Señor. Así, nadie traicionará el pacto. Nadie traicionará a Jehová. Porque Jehová Dios estableció al Señor Jesucristo como el pacto, diciendo, te he puesto como pacto para el pueblo. Tú eres Dios. Te establezco como Dios. Tú debes fortalecer a todos para que me sirvan. De esta manera, todos los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor Jesús los guía a no abandonar nunca a Dios. Por lo tanto, para todos los que aceptan el nombre del Señor Jesús, el nombre del Señor Jesucristo se convierte en nuestro pacto. Este pacto consiste en que, por el nombre del Señor Jesús, nosotros nunca más abandonaremos a Dios, porque con tal de aceptar al Señor Jesucristo, el Señor Jesús el Señor Jesús lo salva, haciendo que Satanás no pueda tentarlo más. Es decir, por ejemplo, el hermano Heber profundamente ama el nombre del Señor Jesucristo, y también ama profundamente al Señor. El Señor dijo, este hijo me ama profundamente, y también ama profundamente mi nombre. El diablo, Satanás, los ángeles caídos, ninguna criatura podrá seducirlo. Ningún Dios, ninguna criatura podrá seducirlo, para que mi hijo abandone a mi Dios, porque este hijo ya ha aceptado mi nombre. Yo ciertamente protegeré a este hijo, para que este hijo, por los siglos de los siglos, nunca peque. Entonces, debemos aceptar al Señor Jesús. El Señor Jesús es el Señor. Aceptar el nombre del Señor Jesús, entonces nosotros estaremos en el pacto de Dios. Entonces el Señor Jesús nos protegerá, para que nunca abandonemos a Dios. Pero la gente del Antiguo Testamento, aunque hicieron el pacto rápidamente, en un periodo de 40 días, inmediatamente abandonaron a Dios, inmediatamente adoraron al becerro, abandonando a Dios, eligiendo de inmediato al becerro de oro como su Dios. Esto fue porque no había nadie, como el Señor Jesucristo, para ser el mediador del pacto, ni había nadie, como el Señor Jesucristo, que se hiciera hombre, y fuera el fundamento para nunca abandonar a Dios. No había nadie así. Por eso, el hombre iba a abandonar a Dios, pero la gente del Nuevo Testamento ya no puede abandonar a Dios, porque ellos ya han nacido del Espíritu Santo, y también tienen el nombre del Señor Jesucristo, protegiéndolos. El Señor Jesús nos protege en todo momento, cuando Satanás intenta atacarnos o tentarnos. El Señor, desde lo alto de los cielos, detiene eso, y también fortalece nuestro corazón. Como resultado, al contrario, cuanto más por el nombre de Jesús, más en el nombre del Señor Jesús, más fe tenemos, más proclamamos el nombre del Señor, y por el contrario, descubrimos que amamos más a Dios, y también recibimos más el amor de Dios. Este es el Nuevo Testamento, la razón por la que hay un mediador del pacto. Lo maravilloso es que, al final, el hermano Heber se convierte en el sumo sacerdote. Se convierte en el mediador del pacto, convirtiéndose, junto con el Señor Jesucristo, en una sola piedra. Resulta que el Señor y el hermano Heber juntos se convierten en el pacto para el pueblo. Sobre el origen del hermano Heber, en el futuro el Padre lo revelará, para que los hermanos y hermanas lo entiendan. Resulta que el Padre Celestial y el Señor crearon al hermano Heber en el vientre materno, precisamente para que el hermano Heber fortalezca a todos, para que nunca jamás abandonen a Dios, nunca jamás abandonen al Señor. Así, el hermano Heber fue creado por el Padre Celestial como un hijo así, y puso tanto el espíritu de él como el del Señor dentro del hermano Heber, para que el hermano Heber tenga autoridad en sus palabras, para que la gente ya no abandone a Dios. Siempre que reconozcan el nombre del Señor Jesucristo y el nombre del hermano Heber, entonces, el Espíritu Santo del poder de la vida eterna, que está dentro del hermano Heber, protegerá a aquellos que acepten al hermano Heber y acepten al Señor, para que ellos por siempre no se aparten de Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.